Buenos días. Nos encontramos de nuevo en esta segunda clase. En el equipo docente que conformamos con Gilda Pérez, la verdad que estamos muy contentos y estimulados con lo que pasó en la clase primera, que es la semana primera. Las intervenciones en los foros fueron muy interesantes y seleccionamos una cantidad grande, de las cuales tuvimos que preseleccionar solo unas 10 o 15 para poner una respuesta que ustedes pueden ver en el documento que tenemos en esta segunda clase, no porque las otras no fueran interesantes, sino porque estas son las que se relacionan más con el tema que tenemos que desarrollar en la clase de ahora. ¿Y cuál es este tema? Bueno, este tema es agregarle a la visión que tuvimos en la clase 1, que es una visión evolutiva, una visión sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo más simple es acercarnos al concepto de sistema, y para eso siempre lo que hago es utilizo una definición que me dio, recuerdo, uno de mis profesores muy admirado, que dijo así. Dijo, sistema es cualquier cosa que pueda interactuar con su contexto. Y además aclaró, el contexto de estos efectos es el universo. Esto presupone entonces una noción que es la noción de frontera. Lo que existe dentro de una frontera es el sistema y lo que está fuera de la frontera es el contexto. Pongamos algunos ejemplos. Las células, los órganos del cuerpo, los organismos completos, los grupos humanos, las instituciones, todo puede ser pensado como sistema. Lo que tenemos que hacer es identificar una frontera que indique qué es el interior y qué es el contexto. Todo sistema abierto, además, interactúa con su contexto obteniendo recursos del mismo. Y esto es una regla general. Pero algunos sistemas, además, interactúan con el contexto proporcionándoles algo de valor. Este algo de valor es lo que caracteriza esos sistemas que vamos a llamar sistemas de producción y que son los que nos ocupan en esta clase. Veamos ahora cómo hacer para aproximarnos al análisis de esta cuestión. ¿Cómo hacer para analizar un sistema? Si la noción de frontera es lo que delimita el sistema, debemos empezar por identificarla. Y llamaremos lo que queda dentro de la frontera con un término que es ámbito organizativo. En el gráfico 1 que ustedes están viendo ahora, el ámbito organizativo que analizamos está representado por el cuadro en blanco. Cuando se trata de una organización de producción, observamos un sistema que tiene la particularidad de, entre otras, de que obtiene sus recursos del contexto, gracias a que los transforma, al menos en alguna parte de estos recursos, y que esa transformación implica que entrega algún valor al contexto. Pero entrega este valor de una manera tal que obtiene recursos gracias a esta entrega, y que esa transformación implica que entrega algún valor al contexto. Pero entrega este valor de una manera tal que obtiene recursos gracias a esta entrega. Esto es lo que diferencia a las organizaciones de producción de las organizaciones de pertenencia. El hecho de que sobreviven gracias a los recursos que entregan al contexto transformados en forma de valor. Veamos entonces ahora cómo es que esta entrega de recursos se convierte en valor, o sea, cómo funciona esta mecánica. Desde el punto de vista del análisis de las organizaciones de producción, como primera medida, aclaremos que valor significa satisfacción de necesidades. Las organizaciones de producción que nos interesan, que son las de tercera, las de cuarta y de quinta generación, generan valor porque transforman estos recursos en bienes o servicios que entregan a alguien de su contexto. Y estos bienes y servicios se caracterizan porque son manufacturados, son procesados con forma de productos, y estos productos tienen una característica muy estudiada en la economía, desde la economía clásica, que es el valor de uso.
Si lo vemos en el gráfico, esto se está complejizando un poco. Vemos que el contexto de toda organización de producción en realidad no es un contexto simple, sino que es un contexto doble. Por un lado siempre hay mercados, o sea, hay un contexto de mercado, y por otro hay reglas de juego políticas, es decir, hay un contexto político. En el contexto del mercado, la regla es que solo es posible acceder a los productos, lo que significa ser usuario, asumiendo la condición de cliente. En el contexto del mercado, las transacciones con clientes son las fuentes del valor monetario. Esto es lo que permite a las organizaciones de producción acceder a los recursos, o sea, esto es lo que les permite sobrevivir. En este contexto, por esta lógica, lo que se produce es valor privado. En cambio, en la parte inferior del gráfico vemos algo bien diferente. En el contexto político, los usuarios acceden a los productos sin pagar por ello, porque asumen una condición distinta, que es ser derechohabientes. Y ser derechohabientes implica que lo que reciben no es valor privado, sino que reciben valor público. Y el valor público es aquello a lo que se accede gracias a derechos. Esto solo es posible cuando se da una condición. Esa condición es que funcionen alguna clase de mecanismos redistributivos, generalmente a través del presupuesto público, gracias a las cuales las organizaciones que lo hacen, que lo producen, reciban el valor monetario necesario para acceder a los recursos para funcionar. Estas organizaciones solo pueden funcionar en presencia de organizaciones de tercera generación, como los estados, que establezcan y mantengan las reglas de juego necesarias para que este sistema funcione como lo estamos describiendo ahora. ¿Cómo se legitima este sistema? ¿Cómo se legitiman estas reglas de juego que esto pueda funcionar? De la siguiente manera: en el contexto del mercado, el valor de uso de los productos es lo que compran los clientes. Los resultados que obtengan son una consecuencia. Lo que le interesa a estas organizaciones en última instancia como mecanismo para obtener sus recursos es haber producido los productos. Los productos son en consecuencia el fin. Los resultados vienen después, y esto es válido en cualquier condición que queramos, incluyendo cuando las organizaciones trabajan en el marco de la responsabilidad social. Pero, complejizando un poco más el gráfico, vemos que en el contexto político esto es diferente. Vemos en el gráfico 3 que desde la perspectiva del contexto político, los productos dan lugar a una cadena de consecuencias que comienza con los resultados y sigue a su vez con efectos e impactos. Esta es una cadena causal, que es la cadena de valor. Por ejemplo, productos como servicios de salud o servicios de educación, se espera que produzcan resultados, como determinados niveles de salud y determinados niveles de educación en la población, y se espera que a su vez, siguiendo la cadena, esto produzca efectos e impactos valiosos para la sociedad, que culminen, por ejemplo, desde el punto de vista cualitativo en calidad de vida, y desde el punto de vista cuantitativo en cantidad de vida, que es lo que en el campo de la economía y la demografía se suele aludir como esperanza de vida. A diferencia de lo que ocurre en el contexto del mercado, en el contexto político, en cambio, los resultados y los efectos e impactos son lo que importa. Los productos nunca en el contexto político son el fin, son solamente el medio. Eso diferencia el contexto político del contexto del mercado, en los que los productos sí son el fin. Esto que acabo de decir es lo que legitima la asignación de recursos públicos. En otras palabras, las cadenas de valor, los productos, resultados y efectos e impactos son el objeto de las políticas públicas, y podemos definir desde el punto de vista del análisis organizacional sistémico a las políticas públicas como los procesos de repartir los recursos disponibles en una sociedad entre las diferentes cadenas de valor que esta sociedad requiere. Veamos ahora, desde esta perspectiva, cómo todo esto que acabamos de decir
impacta de alguna manera en el funcionamiento interno de las organizaciones. Vamos a pasar en consecuencia de un análisis político estratégico, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, a un análisis operativo, que es la parte con la que vamos a terminar esta segunda clase. Desde el punto de vista del análisis operativo, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, los recursos se dividen en dos clases: recursos humanos por un lado y recursos materiales por otro. Estos son los recursos con los que las organizaciones funcionan. Y una segunda modificación que ustedes están viendo es que en lugar de transformación, en el gráfico central, en el dibujo central, aparece una palabra que son procesos. En este caso, procesos de producción y procesos de producción externa. Este cambio de lenguaje, simplemente estas únicas dos cosas, son lo que indica que pasamos del plano político estratégico, que es el que estábamos hablando, al plano operativo, que son los mecanismos o los métodos con que se analizan el funcionamiento interno de las organizaciones. El proceso de producción que vemos, en consecuencia, es el proceso de producción externa, y la producción externa es lo que da lugar a la cadena de valor, y es esa cadena de valor aquella cosa a la que nos referimos cuando usamos términos tales como, por ejemplo, misión institucional, objetivos institucionales y cosas por el estilo. Sin embargo, el proceso de producción no funciona solo. Esta es una regla general del funcionamiento organizativo. Para que las cosas funcionen, como se muestra en el gráfico 5, no todos los recursos pueden asignarse a la producción externa solamente. Parte importante hay que destinarla a la producción interna. Los procesos de producción interna incluyen cuestiones tales como la administración del dinero y de las finanzas, cuestiones como la disponibilidad de recursos materiales a través de las compras, el almacenaje, el transporte y todo lo que acostumbramos a llamar logística, la disponibilidad de recursos humanos mediante su obtención en el contexto y su desarrollo y su administración, una cuestión extraordinariamente importante, cuestiones como el mantenimiento de la infraestructura y de los equipos, cuestiones como el manejo de la información, lo que usualmente llamamos la informática, cuestiones como la administración de las relaciones con el contexto, que incluyen las relaciones jurídicas y las institucionales, etc. Y finalmente, una función muy especial de la producción interna, que es la conducción y la gerencia, y que por esa razón la dejo para el final. La conducción y la gerencia es algo así como decir la dirección de la orquesta. El director de la orquesta no toca ningún instrumento, pero la orquesta funciona gracias a que la está dirigiendo. Todos estos procesos que acabamos de describir son indispensables, pero no producen nada. No producen valor para afuera, no actúan sobre la cadena de valor, sino sobre otra cosa, que es la producción de los productos internos, que son los que mantienen la organización funcionando. En otras palabras, estos productos no producen valor, pero sí eliminan perjuicios. Y si eliminan o mitigan o impiden perjuicios, en realidad suelen ser los productos críticos. Por otro lado, y este punto es bien importante, si estos productos internos son excesivos, se dice que la organización se burocratiza y se convierte en un objetivo en sí misma. Mientras que si son insuficientes, se dice que la organización vive en el medio de incendios permanentes y no funciona. Ese es el concepto de criticidad que mencionábamos antes. Esto que acabo de decir implica en realidad un concepto que es el de equilibrio. Parecería que tiene que haber un equilibrio entre distintas cosas en las organizaciones y que la producción que se ocupa de mantener ese equilibrio dentro de parámetros adecuados para la sobrevivencia es justamente la producción interna. Pero vamos a un punto siguiente. La producción interna, por lo que parece, no es suficiente tampoco para que las organizaciones sobrevivan.
parece que es necesario una tercera clase de producción, que es la que llamamos producción organizacional. Veamos esto en el gráfico siguiente. En el gráfico 6, ustedes ven que no todos los recursos pueden ir a los procesos de producción interna o de producción externa. Una parte debe ir a actualizar y desarrollar la organización misma. Esto, que es lo que se llama producción organizacional, incluye desde edificios nuevos que se realicen o que se mejoren, adquisición o mejora de los equipos, adquisición o mejoras de software, diseños de procesos, reorganizaciones, todo aquello que signifique cambio es producción organizacional. Y producción organizacional es sinónimo de desarrollo institucional. Todos estos productos resultantes, que son los que llamamos en el gráfico los productos organizacionales, se pueden resumir en dos clases de cosas solamente. Una es actualización o desarrollo de los procesos, y la segunda cosa es actualización o desarrollo de los productos. Todos los recursos que se asignan a la producción organizacional son además inversiones, y las contabilidades así lo registran. Si queremos ver cómo es el monto, cuál es el monto de los recursos destinados a la producción organizacional, tenemos que ir a ver cuál es el monto de la inversión en las instituciones. De esto que acabamos de decir pueden extraerse dos conclusiones importantes. Una primera conclusión es que no hay una sola clase de valor, sino dos. Por un lado, hay un valor que es el resultado de las cadenas de valor, que son los productos, resultados, efectos e impactos que se entregan al contexto, que se producen para el contexto, que es lo que llamamos la producción externa. Y hay una segunda clase de valor, que es las instituciones mismas. Las instituciones mismas, mejoradas, evolucionadas, cambiadas, o sea, más valiosas, son también valor, y esto es lo que se suele llamar capital institucional. Las sociedades entonces reciben valor como valor externo, y eso es parte de la riqueza de las naciones, para utilizar la famosa frase que titula el libro de Adam Smith. Y también reciben valor institucional, una cosa a la que él no se refirió en aquella oportunidad, que son el conjunto de las instituciones que existen. Las sociedades más desarrolladas son las que tienen un capital institucional más desarrollado. Hasta aquí vemos las cosas desde una perspectiva sistémica. Pero, ¿cómo es que las vemos en la realidad? Porque en la realidad no las vemos como sistemas. En la realidad vemos las instituciones como edificios, personas que trabajan allí, equipamientos, este tipo de cuestiones. Y si queremos análisis un poco más abstractos que están en los papeles, vemos cosas tales como presupuestos y como organigramas. Los organigramas son una de las formas más tradicionales de representación de las instituciones, y cuando uno ve los organigramas lo que ve son unidades organizativas, de departamentos, gerencias, direcciones, secretarías, subsecretarías en las organizaciones públicas, y estas cosas no muestran la lógica de sistemas que hay. ¿Hay alguna técnica para acercarnos al análisis de sistemas? Sí, hay muchas técnicas. Aquí no podemos desarrollarlas todas, ni muchísimo menos, pero hemos seleccionado una nada más, que es la más sencilla, tal vez la más didáctica, que es aproximarnos a mostrar un modelo organizativo sencillo de una organización que permite vislumbrar la lógica de sistemas que hay detrás. Observen ustedes este gráfico que se llama justamente modelo organizativo. En el dibujo que ven, que se parece a un organigrama, muestra el modelo organizativo en dos planos. En la parte superior, que es el plano político estratégico, tiene una doble función. Por un lado, mantener las relaciones con el contexto, tanto con el contexto de mercado como con el contexto político, y por otro lado, articular el funcionamiento
del plan operativo. Esto es lo que en todas las organizaciones de producción se llama la conducción y la gerencia. En la parte inferior, que se refiere al plan operativo, se identifican los componentes sistémicos, que son de 3 clases. Son la producción interna, que es la que vimos antes, que en los modelos que son estrictamente funcionales lo que contienen son las unidades organizativas que se ocupan de la producción externa. Las organizaciones de este tipo tienen departamentos, gerencias o áreas que se ocupan estrictamente de producción externa. Otro bloque de unidades que son las que se ocupan de la producción interna, como por ejemplo las áreas administrativas y demás. Y finalmente un tercer bloque de unidades que son las que se ocupan de la producción organizacional, que por lo general suele funcionar bajo las modalidades de proyectos. En las organizaciones que tienen modelos organizativos muy especializados, que son justamente los que se llaman funcionales, los organigramas se parecen bastante a la lógica sistémica. Pero esto no es así en el resto de las organizaciones. En la mayor parte las lógicas sistémicas no se ven, los organigramas mezclan mucho las cosas y hay que recurrir a una serie de otras técnicas, algunas de las cuales vamos a analizar a lo largo de este curso, pero eso no quiere decir que la lógica sistémica no es lo que determina el funcionamiento institucional. En la práctica, todo lo que acabamos de ver suele estar sumamente escondido en las organizaciones, no lo vemos muy fácilmente. No obstante, la verdad es que este análisis sistémico es lo que se busca en cualquier análisis organizacional. Este es el mensaje que quería transmitirles en esta segunda clase. Con esto la terminamos. Le pedimos que por favor lean la clase, que participen tan bien como lo han hecho en esta segunda clase, y con Gilda Pérez les enviamos un saludo muy cordial y nos despedimos hasta la próxima.